Bueno, esta es la última de las sesiones del ciclo de conferencias de América MES 30. Es un ciclo que plantea, está realizado entre Casa América con la colaboración del área metropolitana de Barcelona, y es un ciclo que se ha planteado en una primera serie de 4 intervenciones a lo largo del año, diferentes actividades en diferentes áreas. Pensando en gente joven hablamos de entre 25 y 35 años más o menos, que de aquí a 30 años, cada una en su área puede estar tomando decisiones importantes y que ya llevan un recorrido en acciones de, digamos, cambiando el mundo, por decirlo como de una manera muy clara y muy frontal. El día de hoy tenemos a Tania Martínez Cruz, que viene desde México, en realidad viene desde Holanda porque lleva todo un tiempo estudiando ahí y realizando investigaciones, pero ella viene de la comunidad Mije de Oaxaca. Ahora, cuando conversábamos, decíamos que de alguna manera tiene un punto en común con los vascos, porque cuando había los zapotecos y había los españoles estaban en las montañas, y entonces, bueno, pasaron los romanos y pasaron los napoleónicos y ellos estaban en las montañas, y de alguna manera es una manera de preservar y de, digamos, poder seguir desarrollando ciertas tradiciones y cierta relación con, en este caso, el medio ambiente, la agricultura. Y todo y que esta serie de conferencias están vinculadas al área metropolitana y por tanto a acciones de cooperación que el área metropolitana tiene con América Latina, Centroamérica, y quizá no están tan relacionadas con el campo, sino más con el entorno de las ciudades. Y de alguna manera, dentro de las 4 sesiones, era la sesión más lejana a la realidad metropolitana. Sin embargo, contactamos con Jacob Cirera, que ha participado del plan de desarrollo del área metropolitana en las partes más verdes, por decirlo así, que tienen que ver con la dosis de agricultura que podemos tener cerca de las ciudades, y de alguna manera veréis en la conversación, en las intervenciones y diálogo, cómo se van relacionando las ideas entre la parte más general y las partes más locales en relación a intervención y a desarrollo de futuro. Bueno, esto ha sido un poquito la presentación y no voy a consumir más tiempo y a adelantar ideas que pasarán. Habrá 2 presentaciones y después diálogo y también preguntas de vosotras. Y bueno, muchísimas gracias, Tania, por venir, Jacob por estar aquí y bueno, a ustedes por venir. Gracias. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Buenas tardes, yo vengo del área metropolitana, soy ambientólogo del servicio de redacción del Plan Director Urbanístico del área metropolitana y plantearé una presentación de contexto ambiental y de relación entre agricultura y territorio y la agricultura y la importancia de la agricultura en áreas metropolitanas. Sí que es verdad que seguramente mi presentación tendrá un contexto más global y luego Tania, que es la que sabe en temas de más desarrollo agrícola local, tradicional y también la aplicación de la tecnología en este tipo de agricultura, podrá desarrollar mucho más el contexto que planteé yo. La presentación que había planteado se titula La transición agroecológica y a lo largo de la presentación iréis viendo el porqué del título. Bueno, en primer lugar estamos en un contexto global y podríamos decir un contexto de desarrollo sostenible, con un interrogante, desarrollo no sostenible en el sentido de que desde el 1992 ya el informe del Club de Roma nos dice que habíamos sobrepasado la capacidad de carga del planeta. Entonces éramos 5.480 millones de habitantes. Ahora aquí veis el contador en tiempo actual de cómo va subiendo la población mundial y por tanto estamos en un contexto de crecimiento. Un contexto de crecimiento que lo que hace
es agravar este desequilibrio, el equilibrio entre huella ecológica y emisiones, que va subiendo, y la biocapacidad del planeta, la capacidad que tiene de coger esta contaminación o segrestarla, o de superar los cambios en la transformación del suelo. En un contexto metropolitano como el del área metropolitana, este es el mapa del área metropolitana, este sería Collserola, esto sería Barcelona, puerto, aeropuerto. Es un área metropolitana que, como todas las del mundo, está sufriendo un contexto de cambio global, un contexto de cambio global que no solo implica impactos como el cambio climático, sino también impactos muy graves en la dinámica y transformación del suelo, que es lo que muestra este mapa, ¿no? Estos son todos los cambios de los usos del suelo que ha sufrido el territorio metropolitano desde el año 1956. Es decir, más del 50% del territorio metropolitano ha cambiado de uso en 60 años. Y esto es una cosa que está pasando en todas las áreas metropolitanas, ¿no? ¿Cómo se ha producido este cambio? Pues aquí veis el rojo fuerte, que sería la extensión urbana, pero también el azul, que sería la extensión de las redes viarias, ¿no? Desde la revolución industrial, la capacidad de explotar recursos energéticos baratos ha permitido a las áreas metropolitanas extender sus redes y pasar a tener un abasto global, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se ve en cosas como estos dos datos, ¿no? En el año 2000, el área metropolitana cogía sus alimentos de Cataluña, básicamente, mayoritariamente, y periféricamente de la península ibérica. No hace tanto, hace 20 años. Y ahora, si vemos datos cuantitativos, veríamos que los alimentos nos vienen mayoritariamente de Europa y periféricamente de todo el mundo. Este cambio, ¿qué impactos ha implicado en el sector agrícola, en los cultivos, ¿no? Pues aquí veríamos el mapa de cultivos del área metropolitana en el año 1956. 27.560 hectáreas. Y si vemos la extensión actual, es esta. Vale. 5.940 hectáreas. Hemos perdido más de 3/4 partes de la actividad agrícola próxima a la metrópolis. Y esto no es una situación solo aplicable al área metropolitana, sino que cada día en el mundo perdemos casi 300 kilómetros cuadrados de terrenos agrícolas. Y como hemos visto en la primera diapositiva, cada vez somos más gente en el mundo. ¿Cómo conseguimos alimentarnos entonces? Pues intensificando la agricultura, ¿no? Y esto es bueno. Bueno, después discutiremos con Tania cuáles son los escenarios futuros que podemos plantear, ¿no? Pero a nivel global, actualmente, la intensificación de la agricultura está suponiendo impactos como la salinización, sodificación y degradación de la estructura del suelo. Casi el 30% de los regadíos a nivel global sufren estos impactos. La disminución de la materia orgánica en el suelo, la pérdida de biodiversidad del suelo y de sus entornos, la contaminación de los acuíferos y el coste energético asociado a la síntesis de los nutrientes que se aplican a estos cultivos. Esto al final es una pérdida de biocapacidad, de lo que mostrábamos en la primera diapositiva, ¿no? Y tenemos que pensar que en el planeta el suelo presenta casi el doble de carbonio orgánico que el que existe en la atmósfera, o casi el triple del que existe en la vegetación que vemos a nivel aéreo, o sea, los bosques, etc. Y, por tanto, la importancia estratégica de conservar estos suelos, ¿vale? Finalmente, aquí veis el porqué del título de la presentación, ¿no? Este esquema que mostraría la sostenibilidad global del planeta, o la dinámica, este desequilibrio que lo que hace es generar deuda ecológica,
porque lo que hace es deuda que algún momento u otro tendremos que devolver al planeta, de alguna manera, y la estamos acumulando, pues en todos los debates globales, ¿cómo se traduce? Transición energética. Este titular sale en todos los sitios. Tenemos que disminuir emisiones, ¿no? Hay tratados globales sobre este tema, etc. Vale, pero esto es solo una parte de este desequilibrio. También estamos disminuyendo la biocapacidad del planeta. Y en este sentido, la transición agroecológica tendría que entrar mucho más en el debate, porque son dos los elementos que tenemos que tener en cuenta. Pero ¿cómo llegamos a una agronomía más respetuosa con el territorio? ¿Debemos recuperar parte del conocimiento tradicional? ¿Qué políticas nos pueden ayudar a cambiar las cosas? Esto es lo que creo que explicará con mucha más profundidad a Tania, que tiene mucho más conocimiento. Sí. Gracias, Jack. ¿Aplausos o no aplausos? Él se fue como a los números y a la parte dura. Lo que yo les voy a presentar un poco es más etnográfico. Como buen aprendiz de antropología, mucho de lo que hago es contar historias. Entonces, lo que les voy a presentar ahora son diferentes historias. Y me gusta decir también que es como mi encuentro y mi desencuentro con muchos mundos. Y ya verán en un momento por qué. ¿Me pasas el señalador? Sí, vale. Gracias. Perdón, creo que ya. Aquí está. ¿El señalador funcionó? Ya. Bueno, voy a empezar con esta anécdota de nuestra liga, nuestro territorio como pueblos indígenas, o al menos los pueblos mijes zapotecas, que son los que conozco de manera más cercana. Y mi abuela decía que cuando naces, tu ombliguito tiene que ser enterrado en el patio de tu casa, porque es el sitio al que perteneces y al que debes regresar algún día a concluir tu ciclo en la vida. Entonces, pertenecemos al territorio, más que el territorio pertenecernos a nosotros. El mío, como tal, fue enterrado en las montañas Mijes de Tamazulapan, del Espíritu Santo, en Oaxaca, México. Cuando yo le dije a mi abuela, por primera vez, que yo me iba a ir a los Países Bajos, ella es mi abuela, Eulalia, ella estaba muy sorprendida. Me decía, ella estaba familiarizada con la migración a Estados Unidos, de las anécdotas de varias personas que migraban, pero Holanda, Europa, ¿qué hay allá? Me decía, su primera preocupación era, ¿vas a tener maíz que comer? ¿Cómo vas a vivir sin maíz? ¿Sabes si cultivan maíz? ¿Yo cómo voy a saber que estás bien? Con el tiempo me volvió a ver y entendió, conoció a alguna investigadora alemana y le dijo, sí hay maíz, es muy frío, es muy plano, pero le contó que el maíz se lo daban a las vacas. Y mi abuela decía, ¿tú puedes creer que esta gente pues debe estar como loca, ¿no? O sea, ¿cómo le va a dar ese maíz a las vacas si es tan sagrado para nosotros? Entonces ahí empieza mi primer encuentro y desencuentro y mis reflexiones sobre el maíz, las semillas nativas y el conocimiento tradicional. Esos significados intangibles. Mi abuela, también por decirles algo más, era guía espiritual en mi pueblo, y como parte de su tarea como guía espiritual hacía lecturas del maíz, ¿no? La forma en cómo orientaba a la gente, a sus hijos, a sus nietos, era con rituales. Mucho de nuestro agradecimiento a la Madre Tierra o Pachamama está relacionado con el maíz. Entonces, de alguna manera yo crecí con esa identidad, pero no la cuestionaba tanto o no reflexionaba en ella hasta muchos años más tarde. En el 2014 llegué a una comunidad zapoteca que se llama Santa María Yavesía, y le llamo el encuentro de diferentes mundos en el presente porque es una comunidad migrante.
6 meses pasan fuera de la comunidad los hombres, por lo menos hay un miembro de la familia de la comunidad que migra 6 meses, y las mujeres se quedan, los hijos se quedan a cargo de las parcelas del maíz, etcétera. Cuando llegamos por primera vez ahí, un grupo de investigadores, empezamos con nuestros debates clásicos. Por un lado, sabíamos que era una comunidad sin acceso a internet, con transporte público 2 veces a la semana, y te tardaba 5 horas de la capital para allá, en terracería, montañas. Una persona decía, cómo la modernidad está pervirtiendo esta comunidad que debería de conservar su identidad indígena. La migración se está apoderando de ella. Por otro lado, alguien más decía, no, finalmente el que tengan ya vehículos, el que tengan agua entubada, el que hablen español, es sinónimo de la modernidad que les está alcanzando. Deberíamos estar contentos. Y entonces se vuelve dicotómico. Es opuesto. ¿Cómo viven ellos? ¿Cómo entienden ellos la realidad? Lo primero que yo veo con ellos es que tienen un sistema de cultivo de maíz híbrido. Yo le llamo híbrido porque veo que conservan su maíz nativo, ese maíz nativo que ha pasado de una generación a otra, heredado por papá, mamá. Combinan riego, utilizan fertilizantes, tienen árboles frutales que comercializan o procesan. Y yo digo, wow, ellos pareciera que toman la vida de una manera más simple, juegan con elementos que encuentran para adaptarlos a su realidad. Cuando yo platicaba con ellos y les preguntaba, ¿cómo es que llegaron a este sistema? Es bonito, me gustaría compartir esta historia, esto que veo aquí con ustedes. Me decía uno de los agricultores, lo que les contaba un poco, me decían ellos, no siempre fue así, nos tomó un tiempo llegar a crear esto. Sí, siempre hemos innovado, siempre hemos jugado, pero también hubo una serie de crisis internas que tuvimos que nos llevaron a esto. Este es uno de mis… Humberto Castro es uno de mis tecnócratas, ingenieros favoritos, porque él llega y se encuentra con ellos y en un momento les dice, a ver, ¿qué es lo que necesitan? ¿Cómo vamos a trabajar de manera conjunta? Le dicen, él estaba trabajando para un proyecto que buscaba incrementar el rendimiento de maíz como sinónimo de seguridad alimentaria en México. Dice, fácil. Vamos a cambiar las variedades de maíz, algo que produzca más fertilizantes, metemos riego, y los agricultores le dicen, espérate, ¿cómo que? Decía Humberto, vamos a cambiar sus semillas de maíz y el espaciado de 1,5 metros a 20 centímetros, ¿tiene sentido? Vamos a intensificar. Y ellos decían, no, porque en mi maíz, en mi milpa, lo que ellos llaman milpa, yo tengo papas, calabazas, frijoles, y es algo que me da para comer todo el año. ¿Tú quieres que solamente viva de maíz? Sí, el maíz es esencial, pero yo requiero de otras cosas. Entonces Humberto reflexiona y dice que cuando él llegó a esta comunidad, en la tradición en la que él fue educado, él solamente pensaba en, vamos a incrementar el rendimiento de maíz, pero ser agricultor es más complejo que solo cultivar maíz. Viene la parte de migración que les decía, que los agricultores pues migran 6 meses y tenían que dejar sus cultivos sembrados. El temporal había cambiado, entonces había que utilizar los recursos que había en la comunidad, que es un río. El río es parte esencial de su cosmovisión y decían o dicen ellos, los bosques son sagrados y hasta el día de hoy viven como en un conflicto con las comunidades vecinas porque no quieren que haya explotación forestal. Sanean los bosques, pero no permiten la explotación forestal, diciendo, si nos acabamos los bosques, nos acabamos el agua y no vamos a tener vida de alguna manera. Cuando ellos reflexionan un poco sobre cómo llegaron hasta ahí, me cuentan que empezaron a migrar hacia los años 40. Ahí hay un rol de la política pública.
Estamos hablando de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y el programa Braceros en México, que requería empleados temporales en Estados Unidos. El campo en Estados Unidos no tenía mano de obra. Entonces se abre un programa y empiezan a reclutar gente. Muchos de los campesinos aquí se inscriben y empiezan a migrar a Estados Unidos. Así es como empieza su historia de migración. Había minas en un momento, las cierran y comienzan a migrar más, ¿no? Como buscando mejorar su vida. Y eso tiene un efecto. Sucede que ellos dicen que parecía que les funcionaba, seguían sembrando, pero ya no sembraban la misma cantidad de tierras. Sembraban para las fiestas, para los rituales importantes. Tenían dinero, podían comprar maíz. ¿Cuál era el problema? Una política también local en México había establecido las tiendas con productos básicos, entre ellos el maíz. Entonces decía la gente, sí, voy a sembrar para las fiestas importantes, para los rituales importantes, pero ser autosuficiente sembrando ya no era como algo prioritario. Hasta que llegan una serie de eventos, un huracán, la crisis de la tortilla, porque tristemente México, a pesar de que el maíz es un cultivo tan esencial, no somos autosuficientes. Cuando sale el boom de los biocombustibles en Estados Unidos, que era de donde importábamos la mayor parte del maíz, pues hay un efecto en México. La tortilla incrementa de precio y afecta de manera a nivel nacional, ¿no? Uno lee las notas de periódicos y hay un efecto enorme. Sequías, y finalmente en el 2010 tenemos a un huracán que es el huracán Matthew, que colapsa varias de las entradas a la sierra en Oaxaca. Te cuentan anecdóticamente que las tiendas quedaron desabastecidas y los agricultores tenían dinero, pero no tenían dónde comprar maíz. Entonces ellos entran en shock y dicen, somos campesinos, no nos podía estar pasando eso a nosotros. La forma en cómo pudieron abastecer en ese momento sus necesidades de maíz fue yendo a tierras más arriba, donde había agricultores que habían sido más resilientes, digamos, ante estos choques. Y ellos dicen, no tenemos de otra, o sea, tenemos que ser soberanos y volver a nuestra autonomía alimenticia. Porque pues, sí hay dinero, pero pues, si no hay dónde comprar. Y ellos recuerdan, cuando era niño y tuvimos este tipo de catástrofes, porque es como común cuando hay lluvias muy pesadas, se tapan los caminos, pues ellos podían satisfacer sus necesidades alimenticias. Esta vez ellos estaban sorprendidos también, ¿no? Pero entonces, hablando del maíz, el maíz es solamente una semilla. Ya hace rato les hablaba de mi abuela y su relación con el maíz, entonces ya me van a decir, no, hay más que eso. Por un lado, les hablaba de la milpa. La milpa te da de comer a lo largo del año. Le llamamos quelites. No sé, ¿cuántos de ustedes conocen una milpa? No, es un sistema tradicional en México. Pero lo que sucede es que puedes cosechar, si todavía, por ejemplo, el elote no ha llegado al grado de madurez para hacerlo grano seco, puedes cortarlo como fruto y es como lo encontramos aquí en los supermercados también y lo servimos y tiene el grano suave. Puedes cortar las hojas de la calabaza que puedes cocinar y es como un vegetal que también te puedes comer, ¿no? Entonces, al final representa una forma sustentable a lo largo del tiempo de comer. Entonces, ahí tenía mucho sentido cuando le decían a Humberto, espérate, yo no voy a sembrar solamente maíz y no solamente me interesa incrementar maíz, yo quiero conservar mi milpa. Y además, algo importante, dentro de la milpa, la sociedad, digamos, asociación de cultivos es mucho más saludable para el suelo. El frijol fija nitrógeno, entonces también juega un rol, digamos, esencial en mantener un equilibrio en el sistema. Pero también la milpa o el maíz es la celebración de la vida. Don Juan y doña Azucena, antes de comenzar a cultivar, le dan un traguito de mezcal a la madre tierra. ¿Conocen el mezcal? ¿Han tomado mezcal? ¿Tequila? El tequila probablemente sí, digamos, el mezcal es una bebida muy parecida al tequila y tiran un sorbo, el primer sorbo va a la madre tierra para pedirle una cosecha abundante y luego empiezan a laborear.
también tiene que ver con el tejido social y el trabajo comunitario. Suponiendo que estoy trabajando con Pedro y Jack, hoy vamos a cultivar mi parcela, mañana vamos a la de Jack, pasado mañana iremos a la de Pedro. Y es el trabajo colectivo, es cómo nos socorremos unos a otros, y es algo que está muy inmerso, no solamente en el cultivo del maíz, pero en la vida diaria de estos pueblos. Les decía que doña Azucena hace el primer, con don Juan, tiran el primer trago de mezcal a la madre tierra, pero ellos mismos te dicen, el lugar donde se come más sabroso es en una faena o tequio cuando vamos a limpiar el campo. Es el platillo más delicioso que te puedas imaginar, porque estamos celebrando que debemos tener una cosecha abundante para el resto del año, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Ahí ven esas tortillas de diferentes colores, y lo interesante es que la familia en la que están laboreando la tierra provee la comida, pero no las tortillas. Cada agricultor lleva sus tortillas. Y la idea es, ves en un momento en el comal tortillas, el comal donde calientan las tortillas, que es como una sartén, de diferentes colores, texturas y sabores, porque se vuelve una forma de intercambio también. Me compartes tu semilla, esta textura, este sabor. Hablamos de que en la comida mexicana hay más de 300 platillos asociados a los maíces. Es inmenso, desde bebidas, comidas, etcétera. Y es una forma también de compartir e intercambiar. Puedes en ese mismo intercambio preguntar, me atacó un gorgojo, mi maíz, ¿tú tienes alguna semilla o cómo te fue a ti? Y se vuelve también un espacio de intercambio. Y al final, ¿por qué los pueblos peleamos tanto por la autonomía y la defensa de nuestros territorios? ¿Por qué para mi abuela era tan importante esa conexión del ombligo y la tierra? Porque es el lugar donde puedes, digamos, es como una burbuja que tratamos de recrear, donde puedes definir tu identidad. En un mundo globalizado, con tantas fuerzas, se vuelve el espacio donde puedes recrearte, donde puedes reinventar. Y es lo que también tratamos de darle a nuestros hijos. Entonces, cultivar maíz en este sentido no solamente es cultivar algo para comer, sino es también cultivar la vida e identidad, las relaciones sociales que juegan un papel importante en nuestras vidas. Bueno, Jack ya presentó hace rato algunas estadísticas, y en el ambiente en el que me muevo, yo empecé mi carrera como tecnócrata también. Siempre decimos, necesitamos alimentar a la población, necesitamos intensificar la producción. Y muchísimas veces dentro de estas mismas narrativas, cuando hablamos de tecnología, lo primero que pensamos es aquello que se genera en un centro de investigación. Este maíz nativo que les presentaba, mucho del conocimiento tradicional, no emergió de la noche a la mañana, también se fue construyendo y pasando de una generación a otra. Entonces tiene un valor por sí mismo. Y a veces es algo que no logramos abrazar del todo en muchos de los proyectos que diseñamos, porque pensamos solamente, si hablamos de maíz, como decía Humberto al inicio, en incrementar la producción. ¿Y dónde están estos otros significados intangibles? A mí me gusta pensar más allá de a nivel global, que podemos hacer mucho de manera local, consume local. Lo voy a decir en el contexto de una América Latina que tenemos la posibilidad de consumir local. Es una forma de contribuir. Tú hablabas del gasto energético, hay estudios que te dicen cuánto gastas en transportar, por ejemplo, un aguacate desde Chile hasta este lado del mundo, ¿no? Si pudiéramos también como incentivar esta producción local, estaríamos también ya haciendo mucho. Cuando hablamos también de sustentabilidad en la agricultura, pensamos en mucho
perdón, se me fue la idea, pero sí, pensamos mucho como a nivel global, pero poco pensamos en el rol que tenemos como consumidores. Cuando vas al supermercado, vas y eliges el tomate que en apariencia se ve mucho mejor. No tomarías uno que quizá no tenga la forma perfecta a veces, o no sé cuántos de ustedes hacen eso. Y no es que necesariamente sea de mala calidad, ¿no? Es también cómo hemos construido esta idea de qué es lo adecuado o qué no es. Y ya para concluir, porque ya me estoy extendiendo bastante, es que también hay muchas organizaciones locales que podemos apoyar. Por ejemplo, este es el caso de unas mujeres guatemaltecas que están haciendo algo muy parecido a lo de los agricultores que les mostraba, pero han decidido lanzar, por ejemplo, su propia marca que se llama Nutrifuerza. Combinan alimentos tradicionales indígenas muy energéticos y están comercializándolos ya. Por un lado, porque sí, hace rato dialogaba y decíamos que si quieres en verdad que muchas de estas acciones tengan un impacto, pues tienes que involucrarte con la gente de manera local y que ellos sean los promotores, sí, respetando su lógica, pero ellos tienen que ser los promotores de ese cambio. Lo interesante de aquí es que ellas dicen que igual eran un pueblo donde las mujeres tenían menos voz y participación y en un momento dijeron, si yo quiero cambiar esto, este sentido de exclusión, si yo no tomo acción como mujer y no les ofrezco algo a mis hijos, las cosas no van a cambiar. Entonces ellas se agarraron de valor y empezaron todo este proyecto. Entonces, como consumidores nuevamente, cuando vayas al mercado, es importante también leer las etiquetas y ver de dónde viene lo que te consumes. Tenemos un poder adquisitivo a veces mayor que nos los permite, entonces tenemos que hacer conciencia de eso también. Y bueno, esta es solamente cómo están cultivando estas mujeres en Guatemala. Y ya para cerrar, pues bueno, esto era lo que les quería compartir. Y ahora dejamos abierto para las preguntas y el diálogo. Bueno, gracias Tania, muy inspiradora. Yo intentaría trasladar o hacer links con las situaciones que tú has comentado en equivalencias en el área metropolitana, ¿no? Yo me acuerdo también de algunas anécdotas. Desde mi ámbito profesional he trabajado en San Climent de Llobregat, uno de los municipios que ha perdido más terrenos agrícolas en el área metropolitana, pues porque tiene una lógica mucho más familiar el cultivo y seguramente pues se está perdiendo porque los hijos no ven una capacidad económica para tirar adelante los cultivos. Y la anécdota es, bueno, antes en San Climent de Llobregat cultivaban una variedad autóctona de cereza, la cirera cuallarga, ¿no? Cereza pequeña, con mucho hueso, no demasiado roja, y por tanto se ha ido perdiendo porque la gente no la ve atractiva, ¿no? En el sentido que tú hablabas, ¿no? Y yo voy buscando como loco esta cereza porque hay algunos agricultores que aún la mantienen porque es la más dulce que existe en el mercado y es buenísima. Y alguna vez que la he encontrado en alguna tienda, resulta que te la venden a 1,5 euros el kilo, súper barata porque la gente no la quiere, ¿no? Entonces, en el sentido que hablabas, ¿qué responsabilidad tiene la sociedad civil en la soberanía alimentaria, ¿no? ¿Qué responsabilidad crees tú que tiene la sociedad civil? Yo creo que tenemos bastante responsabilidad y muchas veces somos poco conscientes. Les ponía el ejemplo, por ejemplo, de México. De repente decimos, vas a comprar no sé, vamos a poner huevos al supermercado y no le dices a la persona del supermercado, oye, me haces una rebaja de lo que estás vendiendo, pero llegamos con el productor local en un mercado local y le decimos, oye, pero está muy caro, me haces una rebaja. No quiero satanizar la producción industrial, pero lo que quiero decir también es cuando yo hablo con estos agricultores y tú ves cómo van creciendo sus alimentos, hay también como una relación de amor, ¿no? en todo eso. Entonces, sé lo que estoy produciendo, cuido lo que estoy produciendo porque yo misma lo consumo y lo que te estoy tratando de ofrecer también tiene una buena calidad.
Entonces, pensando en la calidad de lo que nos comemos, hoy vemos en el mercado, por ejemplo, pollo muy industrializado o pollo que necesita satisfacer al mercado global, pero también hay muchos químicos, ¿no? La calidad de lo que nos comemos. Vas al supermercado, ¿cómo eliges la fruta? ¿No? Te vas, sí, al final hay como tendencias muy marcadas, nosotros mismos también las fomentamos. Por eso les hacía la pregunta de cuando vas al supermercado, ¿qué es lo que eliges para consumir? ¿No? Si de repente ves que quizá no sea redondo de manera perfecta. Incluso los mismos agricultores, cuando tú hablas en México con ellos, te dicen muchas cosas no pasan los estándares de calidad. Entonces es comida o que se desperdicia o es mal valorada también. Y quien tiene más posibilidad de cumplir esos estándares, pues probablemente sea quien tiene, no quiero decir un mayor acceso a tecnología, pero vamos a decir tecnología moderna, ¿no? Digamos. Y en otro sentido, muchas veces el razonamiento tecnócrata, ¿no?, es cómo sustentar tanta gente en el mundo, ¿no? Y la idea es un cultivo intensivo es más productivo que uno ecológico. ¿Es realmente verdad esto a largo plazo? Depende. La respuesta de cualquier antropólogo, que es la mejor, depende. Esta historia que les contaba, por ejemplo, de los agricultores, ellos me decían, inicialmente producíamos 300 kilogramos, que es muy bajo si lo comparas con el promedio nacional en México, de maíz por hectárea. Y ahora ellos han llegado a la tonelada. Su aspiración no es necesariamente, digamos, exportar. Primero es satisfacer la dieta de su familia, y si pueden vender, intercambiar en el mercado, está bien. Pero nuevamente ellos valoran mucho aprecian esta situación de yo sé lo que me estoy comiendo, yo lo produje, etcétera, ¿no? Creo que el conocimiento tradicional tiene mucho potencial, pero el problema es también que lo hemos subestimado. Siempre cuando yo hablo de tecnologías, de hecho a mí me parece súper sorprendente, la gente siempre piensa que me refiero a la semilla híbrida que se está mejorando en un centro de investigación, y lo que les ponía al inicio, no, el maíz nativo también es una tecnología, fue creada bajo otra lógica, otra racional, pero eso no le quita mérito. Me estabas haciendo una pregunta sobre la agroecología y si es tiene el potencial. Es que sí depende, también cómo depende esa agroecología. En algunos casos creo que la producción en invernaderos va a tener que llegar al quite o a ayudarnos a satisfacer todas las demandas que tenemos, pero yo creo que lo que tenemos que pensar es en cómo también causamos un impacto menor al medio ambiente. Para mí lo importante es cómo damos espacios a estas diferentes racionales y realidades, sin minimizar al conocimiento tradicional, a la agroecología, a la producción orgánica. Hay unos contextos que va a ser mucho más fácil y funcional, y en otros donde habrá que pensarlo, desarrollar sistemas híbridos que puedan ser una mejor oferta. Es una respuesta muy complicada, en otras palabras. Y en un mundo cada vez más urbano, como hemos visto que son las previsiones, ¿cuál debería ser el ámbito de soberanía alimentaria de un área metropolitana, ¿no? ¿Debería ser su entorno inmediato, el país, las cuencas cercanas? ¿Cómo crees que sería interesante plantear este tema? Yo creo que una apuesta grande que existe, y voy a contestarte, son dos, es que recientemente, ¿por qué los centros urbanos han crecido o están creciendo? Muchas veces ha sido con la promesa de que el campo ya no es redituable. Sí, es cierto, tus aspiraciones pueden cambiar, pero yo creo que mucho ha jugado la política pública un rol en que el campo no es sustentable, ¿no? Y esto viene como desde tiempo atrás, cuando hablábamos de la industrialización como lo que debía de llevarnos a la modernidad.
y son cosas que empezamos a promover y van pasando. Entonces, uno de los primeros planteamientos que yo diría es cómo, o como dice uno de los autores mexicanos, cómo le podemos garantizar a la gente el derecho a no migrar, a que puedan tener opciones en sus espacios locales. Una, que el campo sea visto como una opción rentable, un sistema milpa que veía aquí. Y en las zonas urbanas, bueno, también lo que tenemos que reconocer es que no todas las, geográficamente no podemos producir alimentos a cielo abierto en todos lados. Tendríamos que valernos de otro tipo de tecnologías como los invernaderos. Imagínate en una Holanda que es fría durante muchos meses del año, tiene que haber otro tipo de alternativas. Yo creo que han surgido movimientos importantes como la agricultura urbana, gente que empieza a cultivar en los techos, jardineras. Hay otras técnicas que puedes desarrollar, por ejemplo, la hidroponía, ¿no? Que hay gente que ya no necesariamente requiere el suelo, pero utiliza sustratos y sí necesitas una combinación de nutrientes para poder producir. Yo creo que lo importante sería pensar de manera local primero, y bueno, sí va a haber cosas que no vamos a poder producir de manera local, pero también de qué manera podemos hacer menos un grabbing de recursos, ¿no? Porque no solamente estamos llevándonos alimentos, nos estamos llevando nutrientes de suelos, nos estamos llevando agua de otras partes. Y también qué condiciones se están ofreciendo para esta gente que está produciendo estos alimentos en esos espacios. Esa es una pregunta que también deberíamos hacernos. Y ya para finalizar, ¿deben las ciudades cultivar en su interior, como estabas planteando ahora, o priorizar la recuperación de su entorno periurbano? En este sentido, ¿ves las dos compatibles? ¿Una política más prioritaria que la otra? ¿O cómo? ¿A qué te refieres con recuperación del entorno periurbano? Claro, yo cuando veo las dinámicas que se han desarrollado en el territorio metropolitano, veo esto: las 3/4 partes del suelo agrícola las hemos perdido y también están generando otras problemáticas, ¿no? Pues la periurbanización de algunos usos del entorno metropolitano, el incremento de algunos riesgos porque se han perdido estos terrenos agrícolas, como el riesgo de incendio, etcétera, y paralelamente algunas iniciativas de intentar cultivar dentro de la ciudad, ¿no? ¿Cómo encajaría esto, ¿no? Que dentro de las políticas públicas se tiene que incentivar las dos cosas, es prioritaria una que otra, recuperar terrenos agrícolas en el área periurbana, digo, la zona más cercana a la ciudad, digamos. Yo creo que ambas son importantes y diría recuperación sería prioritario para mí, porque también sí, sería prioritario, pero también recuperar utilizando técnicas más sustentables. Y aquí viene como toda esta cuestión del conocimiento tradicional, el conocimiento indígena. Por ejemplo, ahora hablamos de agricultura orgánica y le hemos denominado agricultura orgánica, pero no es algo totalmente nuevo, ¿no? Es una forma que también venía mucha gente cultivando de años atrás. Es cómo reducimos la labranza del suelo, cómo… algo que me gustaría expresar también es que una de las razones por las que, por ejemplo, muchas semillas nativas, a pesar de los proyectos de modernización que han existido en México y en varias partes del mundo han coexistido, es que están adaptadas a zonas muy específicas. En algunas zonas tú puedes encontrar un maíz que se adapta a zonas a salinidad o a estrés hídrico, a pocas condiciones de agua. Y creo que hemos perdido mucho de eso tratando de estandarizar y tratando de cumplir dentro de esta tendencia global de vamos a producir la mejor lechuga con estas características, ¿no? Es también, tendríamos que rescatar, pero también repensar nuevamente como consumidores qué es lo que esperamos. Tratar de presionar desde ahí. Si hay en política pública rescatar los espacios,
urbanos cercanos, pero también nosotros como consumidores creo que tenemos un reto muy importante en repensar qué consumimos. Perfecto. Yo abriría el turno de preguntas al público, ya que estamos en familia. Creo que podríamos hacer hasta una mesa redonda, pero si tenéis alguna pregunta. El tema del carbono. En forma de materia orgánica. O sea, en muchos estados, ¿no? Yo creo que una ingeniera agrícola como Tania te lo explicará mejor, pero está en estados de descomposición a nivel de hojas, a nivel de organismos y de ecosistemas que están en el suelo. Pensemos que de la diversidad que tenemos en el suelo solo se conoce el 3%. O sea, hay una cantidad de ecosistemas, de organismos en el suelo que lo que hacen es cerrar círculos ciclo del nitrógeno, del fósforo en el suelo, pues de diferentes microorganismos que hacen estos ciclos, que cuando la relación agricultura o ecosistema que tienen encima es relativamente compatible, persisten y hacen un servicio a la productividad o a la fertilidad de ese suelo, ¿no? Y cuando este sistema es alterado de forma mucho más intensiva, al nivel de labrar o aplicar un determinado nutriente de forma sintética, lo que estás haciendo es tratar el suelo como un simple soporte estequiométrico donde tú aplicas una composición que no acabas de controlar. Y lo que acaba pasando muchas veces es que generas externalidades en otros sistemas, ¿no? Porque tampoco sabes la cantidad exacta de nutrientes que tienes que aplicar, el aire que tiene que llegar, el agua que tiene que llegar, y muchas veces los nutrientes acaban en el acuífero y generan nitratos, o hay una pérdida de materia orgánica porque cuando hay estos ecosistemas en el suelo lo que hacen es sintetizar carbono en este suelo, y este carbono interviene también en la fertilidad a largo plazo de este suelo, ¿no? Que es lo que muchas veces no tenemos en cuenta cuando hablamos de cultivos intensivos, ¿no? Que nos pensamos que es más productivo, pero si un día dejamos de cultivar este suelo, seguramente tardará 50, 60 años en recuperar sus ecosistemas y sus ciclos naturales de nitrógeno, fósforo, etcétera. Pero Tania, yo creo que sabe más en este tema. No, explicaste bastante bien, pero lo que quería mencionar es que cuando hablabas de intensificación, no sé si ustedes están familiarizados con el concepto de revolución verde. Después de la Segunda Guerra Mundial, mucho del conocimiento que se generó en químicos fue aplicado a la agricultura. Había que alimentar al mundo. Entonces empezamos con todo el concepto de intensificación, labranza, inyectar muchos fertilizantes, pesticidas, insecticidas, etcétera. Y no había una preocupación grande por el ambiente. Con el tiempo, después se dieron cuenta que entre más laboreabas o más removías el suelo, estabas degradando, no solamente estabas descomponiendo o moviendo el suelo como algo inerte, hay vida en el suelo, estabas perdiendo nutrientes. Es como cuando pones una planta en una jarrita con agua y te das cuenta, el agua se va evaporando. De alguna manera eso estaba pasando también en el suelo. Estábamos perdiendo una gran diversidad y empiezan estos enfoques más ambientalistas, de tenemos que ser conscientes. Hay estadísticas, ahorita no las tengo frescas en la mente, de cuánto suelo se pierde al año de suelo fértil por la intensificación de la agricultura, ¿no? Entonces el reto no solamente es producir más, pero también de manera sustentable. Sí, aquí quería hacer un apunte. El catedrático Ramón Margalef, que este año fue el centenario de su nacimiento, ¿no? Que tuvo un impacto, sus estudios tuvieron un impacto global, decía una cosa que es muy interesante y que ahora sería rompedora también. Yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron y le plantearon una pregunta que era: ¿cuál es el principal problema ambiental del planeta?
Y él dijo, para mí no es la contaminación ambiental. O sea, Ramón Margalef actualmente estaría diciendo que para él no es la emisión de gases de efecto invernadero o el cambio climático. Para él, la principal problema ambiental del mundo era la pérdida de suelo vegetal, la pérdida de carbono y de materia orgánica en el suelo. ¿Por qué? Él era un ecólogo que lo que hizo es cuantificar procesos ecológicos. Y en este sentido yo intentaba reforzar su idea de no solo tenemos que reducir emisiones, sino que tenemos que conservar biocapacidad. Y seguramente tenemos que hacer esto incidiendo en los procesos de transformación del suelo o de utilización del suelo, que uno, muy importante a nivel global, es la agricultura. Seguramente no solo desde la perspectiva ecológica. Yo creo que Tania está planteando una cosa que es muy interesante, que es el conocimiento tradicional, el tratamiento ecológico del suelo o la relación con el suelo se puede tecnificar también de una forma respetuosa, ¿no? Tristemente, yo creo que la migración es algo que tenemos muy arraigado ya desde hace muchos años, por eso les hablaba del rol de la política pública al final, porque no obedece a algo de este momento. Si hacemos, de mi generación, solo para ponerles un ejemplo, yo creo que el 80% migró y la mayoría migró a Estados Unidos buscando la promesa de esta mejor vida. Y sí hay gente que sigue regresando, una parte por la cuestión identitaria, de identidad, otro lado porque también cuando conversas con ellos, pues al final tienes algo propio tuyo que te pertenece cuando estás en las comunidades, pero ¿cómo hacemos que el campo sea una opción si durante muchos años en México, en América Latina, decir que eres campesino y agricultor es como uno de los peores trabajos o de los trabajos más denigrados? Decimos todos los días, sí, vas a necesitar un médico, vas a necesitar un maestro, un ingeniero, pero todos los días vas a necesitar comer y la responsabilidad se la dejamos a los agricultores. Entonces vuelvo al punto de cómo como sociedad civil también empezamos a actuar para valorar y decirle a esa gente que todavía está en el campo y que podría haber la opción con el campo, sí, no todos vamos a ser agricultores, es cierto, pero tienen una labor importante. Y si los medios, los procesos de globalización, la política pública ha jugado un rol en denigrar ese trabajo, podemos, creo que como sociedad civil también hacer una contraparte y valorarlo. Y es cuando vamos al mercado, este ejemplo que les ponía, no le digas a la señora, oye, hazme un descuento de los huevos, ¿no? Estás denigrando su trabajo. No vas al consultorio médico y le dices al médico, oye, hazme un descuento de tus honorarios en general, ¿no? Tristemente está pasando, pero yo creo que al menos hay una apuesta o al menos ya se está poniendo en la agenda. Recientemente estuve en México en un evento de la Alianza Pacífico de varios gobiernos de Latinoamérica y uno de los temas centrales en la agenda cuando ves organizaciones internacionales también es cómo hacemos que el campo sea una opción. Hay que incentivarlo. No tengo una respuesta clara, pero sí.
Sí, yo creo que tocas el tema de las transnacionales y cómo terminan revirtiendo o convirtiendo algunas zonas a otros cultivos que terminan siendo prioritarios para ellos. Justo estaba hablando con algunos compañeros de África recientemente, de Mozambique precisamente, y hablaban de cómo han convertido varias zonas a la producción de cacao y son muchas transnacionales que llegan. Entonces, yo creo que algo que también tenemos que hacer en estas naciones donde el poder adquisitivo es mayor, porque también tenemos que reconocer de dónde vienen estas transnacionales. No están en estos países, vienen de Europa, de Estados Unidos, Canadá, cuando estamos hablando de megaproyectos, pero también cómo nosotros como sociedad dentro de estos espacios podemos tener un efecto en repensar. Sí, a todos nos encanta comernos una barra de chocolate. En Holanda, por ejemplo, hay una barra que se llama Chocolonely, que es bastante famosa, y la primera vez que la oí decía chocolate libre de esclavitud. Y yo decía, ¿qué significa libre de esclavitud? Entonces dice, sí, porque nos aseguramos que no solamente sea un trabajo dignificado, pero que no haya despojo de tierras, porque también es lo que llega a suceder. Muchas veces a la gente le resulta una opción de manera inmediata más viable rentar su tierra y está perdiendo, no solamente hablamos de los nutrientes, agua, etcétera. El tema es muy complejo, pero vuelvo al punto, creo que como sociedad civil tenemos una responsabilidad muy, muy grande ahí. Sí, desde el sector público yo creo que también tenemos que intentar ver que el agricultor también es un gestor del territorio y que el territorio necesita gestión para también maximizar los servicios ecosistémicos que nos puede ofrecer a los habitantes de este territorio, no ya desde el punto de vista productivo, sino también desde la minimización del riesgo de algunos efectos, desde la preservación de otros recursos. Por ejemplo, en la cuenca del Ter se estima que la aforestación, es decir, el abandono de los cultivos y el incremento del bosque en Cataluña ha producido entre un 10 y un 15% de pérdida del recurso de agua superficial que circula por su cuenca, que después es utilizada por el área metropolitana. Por tanto, estamos perdiendo el 15% de recurso, un recurso muy presionado. A lo mejor tenemos que devolver este servicio que nos daba la agricultura en forma de algún beneficio o de algún incentivo a estas explotaciones en la cuenca, ¿no? Y aparte de esto también existen algunas iniciativas singulares, ¿no? Como hablaba Tania de que los agricultores, ponía el caso de que trabajaban cooperativamente, ¿no? Uno de los cambios globales también es el extender las redes. También se han extendido las redes de información y esto nos permite cooperar con mayor facilidad y a larga distancia. Por ejemplo, en San Climent, que lo estudiamos profundamente, se habían perdido muchos cultivos familiares, pero existía una explotación que era rendible económicamente, que era un hijo con una explotación familiar que lo que había hecho es tenía su explotación de cultivo ecológico y había montado una plataforma internet que colaboraba con otras explotaciones agroecológicas. Se llama el Hortet del Baix, si vais en su web, y tiene, yo creo que su actividad funciona. O sea que a lo mejor también tenemos que ver los modelos actuales que pueden también tener un funcionamiento adecuado, que son integradas en el sistema tal y como nosotros lo vemos, y a lo mejor se les tiene que incentivar un poco también para que se puedan dar este tipo de iniciativas, ¿no?
mapas de cuánto verde agrario hay al lado de las ciudades, como ciudad. No sé, yo creo que quizá no somos tan conscientes de cuánto, no sé, de esto mismo se puede producir, no sé, cachofas de aquí cerca, o esta historia de la cereza, ¿no? Quizás esto puede ayudar también a valorar el campo como algo cual no es algo tan lejano o tan un poco futuro, ¿no? A veces solo son tres los que dicen, me voy al campo, ¿no? Es como muy rebotado, ¿no? De la ciudad, que es donde está todo el futuro, ¿no? Yo creo que en un territorio metropolitano el aprendizaje o la educación vivencial tiene un valor increíble y solo por eso ya tiene mucho valor el recuperar determinados espacios para el cultivo y para el aprendizaje de los niños del área metropolitana, ¿no? Y también a nivel de sostenibilidad, porque si tenemos espacios cercanos donde podemos ver estos procesos, no nos vamos a espacios mucho más lejanos, porque al final pasa muchas veces que siempre tendremos la necesidad de ir a una casa rural para estar en contacto con el medio, etcétera, pero si tenemos espacios cercanos, a lo mejor 3 de 4 veces iremos a los espacios cercanos y no iremos 5 veces al año a recorrer 100 kilómetros para ir a la casa rural y emitir más emisiones, generar necesidad de más redes de comunicación, etcétera. O sea, yo creo que sí, o sea, no solo los cultivos deben ser a lo mejor en el entorno periurbano multifuncionales a nivel de gestión del territorio, sino que también pueden tener un papel muy relevante a nivel de educación ambiental. Sí, me ponía a pensar cuando estaba haciendo yo la maestría, trabajaba con suero dulce y estrés hídrico en ese momento, y yo de repente requería gente que me llegara a ayudar. Serán experimentos grandes, y la forma en que les captaba de manera más fácil era decirles: ¿quieres saber cómo se produce bioetanol? Porque la gente estaba intrigada, ¿no? De qué hacen, o estos espacios abiertos, ¿de dónde viene la leche? Pues no viene en cajas, ¿no? Hay una vaca, la tienes que ordeñar, la tienes que alimentar, para crecer el alimento necesitas agua, etcétera. Y las universidades o los centros de educación o la currícula educativa debería de estar ya contemplando este tipo de enfoques, ¿no? De concientizarnos sobre cómo se producen los alimentos hacia miras más sustentables, etcétera. Tenemos una tarea muy, muy larga, pero sí, yo todavía me sorprendo. Les ponía el ejemplo de cuando estaba en la maestría de que había gente que no tenía mucha noción de cómo, no tendrían por qué del todo, pero también como pensando, sí, pues es que no solamente te estás comiendo una manzana, hay nutrientes, hay agua, ni siquiera fue producida aquí, la trajeron de otra parte del mundo, hay manos laborando para cultivar esta manzana, etcétera. Pero sí tenemos una tarea grande y creo que funcionan. Yo no sé aquí en Barcelona si tienen, pero en otras partes he visto que hay como estos espacios comunitarios donde les enseñan a los niños, ¿no? Ve cómo se ordeña una vaca o cómo se produce leche, o esto mismo que muchas universidades hacen, que es extensión, y es como esta relación más con la sociedad para estar en comunicación de manera directa, ¿no? Sí, estaba en este sentido buscando una frase que no me acordaba de Jean Piaget, que me gusta mucho y que expresa la importancia del aprendizaje vivencial, ¿no? Que dice: cuando enseñas alguna cosa a un niño, le sacas para siempre la oportunidad de descubrirlo por sí mismo. O sea, a veces estamos enseñando en la escuela cómo funciona un ciclo y le estás sacando la oportunidad de descubrirle por sí mismo, y este aprendizaje vivencial no tiene precio. O sea, se te queda grabado en la mente, ¿no? Es muy diferente que te lo expliquen dibujándotelo en una pizarra o yendo a verlo en un espacio determinado. La universidad donde yo estudié, en Chapingo, en México, de hecho es una universidad muy particular, pero creo que algo que me encantaba de esa universidad es que, por ejemplo, la leche que consumíamos
era producida mayoritariamente en la granja agrícola de la universidad. Y en un momento compraban el pollo, por ejemplo, de las industrias grandes y decía, un rector de la universidad llegó y dijo, oye, pero pues si se supone que somos una universidad agrícola y la conexión local, la conexión con la gente del campo es lo que nos tendría que importar porque vivimos subsidiados por los impuestos de los mexicanos, y empezaron a contactarse con productores locales. Necesitamos alimentar a tantos estudiantes, necesitamos manzanas, fresas, pollo, huevos, y me parece que es una forma también interesante, ¿no? Hay muchas formas de actuar, pero tenemos que empezar a ser un poco más creativos. Yo creo que varía de entre un contexto y otro. Te voy a poner el caso de Holanda. Sí, la agricultura orgánica es un poco más económica. En México sería, como dices, el poder adquisitivo, pues depende, es hasta un lujo. Pero hay algo, y muchas veces para que pueda denominarse agricultura orgánica requiere un sello. ¿Y quién puede comercializar con el sello, comprarlo? Bueno, también algunos cuantos, no todos. El ejemplo que ponía de los huevos, por ejemplo, yo cuando voy a México o en mi pueblo, la gente que viene, y también estoy hablando de una posición muy privilegiada, porque yo conozco a la gente que viene de la parte más arriba del cerro y llega los domingos y de ahí compramos o hacemos el intercambio comercial.
Entonces sí diría, depende un poco del contexto y aún así dentro de ahí también tenemos nuestros propios parámetros de estética, ¿no? Ahí no lo defiende directamente, no lo define directamente una empresa que determina esto es lo que se va a vender, es el agricultor, pero también ahí como que a veces, ahí sí creo que nosotros podríamos o yo podría decidir si me llevo el plátano que ya está más maduro y que se va a desperdiciar, o lo que tú comentabas de colectar calabacines en Holanda, por ejemplo, mi supervisora, ella tiene su propia parcela y de repente cuando ya, o hay movimientos, cuando ya se desperdicia mucha calabacita, lo que hacen es procesarla. Y hacen sopas, etcétera, las congelan, ¿no? Creo que el contexto es algo que va a determinar el espacio de acción que también tengamos. Y sí, no creo que, el problema yo creo que ahorita no es, cuando hablaba de intensificación también es como pensando que mucho del paradigma que domina la forma en cómo se desarrollan los proyectos es gente que piensa específicamente mucho en intensificación. Lo que yo les estaba contando de la milpa ni siquiera tiene que ver con intensificación, es simplemente un rearreglo y jugar con diferentes elementos que ya existen. Sí, estoy completamente de acuerdo con tus puntos, pero es también contextual, ¿no? Sí, en relación a lo que estáis discutiendo, yo estoy totalmente de acuerdo, deberíamos aprovechar más parte de la producción que se genera, pero dentro del ciclo de la materia orgánica sí que tenemos otra responsabilidad a nivel de sociedad civil, que es el desecho de estos recursos. Incluso aprovechando bien todos los alimentos que tenemos, aún incluso los que no tienen buen aspecto, ¿no? Y que pueden ser buenos igual, tenemos en las casas generamos, no sé si es un 40% del peso total de residuos en materia orgánica, ¿no? Y las separamos aún mal, no las separamos bien. Y tenemos una responsabilidad en eso porque en el contenedor de materia orgánica tenemos un porcentaje de impropios muy grande y eso hace que las plantas compostadoras del área metropolitana no puedan aprovechar esta materia orgánica para hacer compost aprovechable para la agricultura, que cerraría el ciclo y que daría soporte a estas explotaciones más sostenibles que no labran el suelo, ¿no? Y que el compost las hace incluso a nivel productivo casi igual que las explotaciones intensivas, pero no somos capaces de hacer eso porque estamos haciendo mal el proceso dentro de nuestros hogares, ¿no? Yo tengo una niña pequeña de 7 años, le he explicado esto, está en un contexto que la juventud sube muy radical en este sentido y a mí me mete bronca cada día, o sea, yo creo que esta parte la estamos haciendo mal y que los niños nos exigen que la hagamos mejor, ¿no? Y creo que es una oportunidad también para cerrar más el ciclo de materia orgánica que puede favorecer las explotaciones también más agroecológicas. Gracias a vosotros. Gracias.